Desde la teoría sociocultural, existen dos tipos de herramientas o instrumentos de mediación: las herramientas psicológicas y las herramientas artefactuales. Las herramientas psicológicas son las que el sujeto emplea para interactuar con su entorno, como el lenguaje, el conocimiento, la síntesis y una serie de procesos conscientes propios del hombre. Las herramientas artefactuales son las que permiten realizar interacciones de orden material y físico. En esta categoría se encuentran todos los artefactos y las tecnologías de la información. Esta interacción instrumental de la herramienta psicológica, pensamiento del hombre, se especializa gracias a la experiencia, pero a la vez la evolución de este pensamiento permite la evolución de la herramienta artefactual, tecnología, alimentando el contexto cultural en el que están inmersas. Como ejemplo podemos ver la evolución de la máquina de escribir, que en sus inicios sería una herramienta exclusivamente mecánica, para luego pasar a ser una herramienta electrónica y posteriormente abrió el paso al computador. Aprendizaje significativo. Una de las características primordiales para que se genere aprendizaje significativo es presentar actividades o situaciones que pertenezcan a un contexto o situación particular, en que el estudiante comprenda para qué le sirve dicho nuevo conocimiento, qué puede hacer con él y cómo relacionarlo con lo que ya conoce. En este sentido, las nuevas tecnologías cumplen dos funciones. La primera es que son parte del contexto cultural y de la realidad del sujeto actual. La segunda es que tienen la capacidad de emular situaciones, imágenes, comportamientos y demás elementos que pueden contribuir en la construcción del significado. Algunos métodos para generar actividades y procesos significativos son la resolución de problemas, método de proyectos y aprendizaje por descubrimiento, entre otros. En la resolución de problemas, el estudiante interactúa con la situación, investiga, consulta, ajusta los saberes, interpreta, negocia el significado y se interrelaciona con los sujetos, lo que hace que se apropie del conocimiento socialmente distribuido dentro del significado que le otorga el contexto de la problemática propuesta. La resolución de los problemas acerca al estudiante dentro de un aprendizaje significativo y le permite la interacción con los contextos de los que nos había hablado Vygotsky, todos dentro de la mediación tecnológica que contribuye a la búsqueda, organización, gestión de la información y la construcción del conocimiento. Los procedimientos empleados para orientar la resolución de problemas se encuadran dentro del método científico. Sin embargo, existe una variada gama de aportes. Uno de los autores que han escrito sobre este tema es Polya, que resalta la estrategia para motivar en el estudiante los procesos de descubrimiento y no solo solucionar problemas. El método general propuesto por el autor está centrado en 4 pasos para la resolución de problemas. Método de proyectos. El método de aprendizaje por proyectos se caracteriza por centrar el aprendizaje en preguntas e inquietudes que los aprendices manifiestan en relación con su entorno inmediato y que, correctamente formuladas y guiadas, pueden servir para abordar diferentes aspectos del currículum escolar. Además, posibilita el aprendizaje significativo, generando un compromiso activo en la resolución de una situación problemática con el fin de propiciar la búsqueda de soluciones a problemáticas emergentes, la selección de actividades y materiales que se toman relevantes para concluir el objetivo final. El aprendizaje por proyectos sigue una secuencia similar a la utilizada por el método científico. A partir de una o varias preguntas, se exploran las posibles respuestas a través de la formulación de hipótesis, la búsqueda de información, el diseño experimental, la elaboración de instrumentos de recolección de datos, el tratamiento de la información, el análisis de resultados y su presentación final ante el grupo. Aprendizaje por descubrimiento. En este tipo de aprendizaje, el instructor no expone los contenidos como elementos construidos. La finalidad instructiva consiste en presentar una meta que ha de ser alcanzada partiendo de hechos concretos que necesariamente deben ser interpretados por el aprendiz, descubriendo la razón de los acontecimientos mediante la elaboración y comprobación de hipótesis.
Para elegir un tipo de instrucción por descubrimiento, es necesario tener presente tanto la edad de los aprendices como los objetivos a desarrollar. Veamos algunos tipos de descubrimiento. Descubrimiento inductivo. Este tipo de método implica el descubrimiento usado en el estadio descriptivo de la ciencia. Se caracteriza por partir de una premisa particular que progresivamente lleva a las premisas generales que explican el elemento a descubrir. Se pueden identificar dos tipos de metodologías que usan la forma inductiva de descubrimiento. Lección abierta de descubrimiento inductivo. Se centra en suministrar un legado de experiencia dentro de un contexto particular de búsqueda, categorización y clasificación de los contenidos. Aquí no es de importancia que el aprendiz descubra elementos particulares. La instrucción se dirige a la formación de habilidades y procesos que conllevan a organizar datos. Lección estructurada de descubrimiento inductivo. Consiste en desarrollar actividades que lleven a los aprendices a la construcción de conceptos específicos, esto es, la adquisición del contenido a estudiar dentro del marco de referencia del enfoque de descubrimiento. En este tipo de descubrimiento, a diferencia del anterior, se realizan operaciones mentales más elaboradas, donde la estructura de descubrimiento integra materiales concretos o figurativos que son relacionados con la estructura existente de forma significativa. Descubrimiento deductivo. Este método consiste en resolución de silogismos, es decir, el aprendiz debe partir de ideas generales que consecuentemente lo lleven a descubrir los enunciados específicos. Pueden identificarse tres técnicas: la selección simple de descubrimiento deductivo, la selección de descubrimiento semideductivo y la lección de descubrimiento hipotético deductivo. Lección simple de descubrimiento deductivo. En esta técnica el estudiante debe elaborar procesos deductivos partiendo de materiales abstractos, es decir, elaborar conjeturas partiendo de proposiciones verbales. En resumen, la finalidad de esta técnica consiste en buscar que el estudiante elabore procesos deductivos de búsqueda y no simplemente formulando conclusiones. Lección de descubrimiento hipotético deductivo. Se desarrolla bajo la elaboración de hipótesis respecto a las causas y relaciones con el fin de predecir resultados. La comprobación de hipótesis o la predicción sería también una parte esencial de la lección. En resumen, se observa que el eje del aprendizaje es una actividad autorregulada por el sujeto que aprende. Es una interacción exploratoria del individuo con su entorno. En nuestro contexto cultural actual, no es concebible el descubrimiento sin la posibilidad de apropiarse de la información, por lo que el docente deberá proporcionar a los estudiantes las herramientas conceptuales y las posibilidades para la apropiación de la información. Así, los modelos pedagógicos sugeridos por Díaz F. pueden ser elementos que se integran dentro de una instrucción basada en principios de la cognición situada, porque, como se ha dicho en su momento, este marco de inteligibilidad exhorta a la autoconstrucción del aprendizaje en contextos de realidad, generando espacios para la solución de problemas, aprendizaje por descubrimiento e interacción social de tipo colaborativo, entre otros. Aprendizaje situado. La cognición situada es una teoría del aprendizaje que proviene de los aportes de la teoría sociocultural de Vygotsky. Este marco de inteligibilidad fue propuesto en 1989 en un escrito presentado por Brown, Collins y Duguid, quienes localizan la naturaleza situacional del conocimiento como un producto de la actividad, del contexto y la cultura en la cual se desarrolla y utiliza. El conocimiento no puede ser separado del contexto original, social, cultural y situacional donde éste se aprende y aplica. Por consiguiente, es necesario dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje que las experiencias se desarrollen en entornos reales de situación. El eje primordial para que se produzca un aprendizaje significativo es el contacto con la realidad, es decir, actividades pedagógicas que trascienden más allá de la repetición memorística de contenidos inconexos. Desde este punto, la cognición situada debe comprenderse como un proceso multidimensional de apropiación cultural, porque se trata de una experiencia que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción.
Por esta razón, se hace evidente sospechar que el uso de las actividades situadas como método en la enseñanza y el aprendizaje es un adecuado recurso para acercar a los individuos a una instrucción que facilite la construcción de un aprendizaje significativo mediado por tecnologías. Díaz F. resalta la construcción del conocimiento en contextos reales como uno de los ejes en el proceso metodológico para la construcción del aprendizaje significativo. Los contextos de realidad posibilitan el desarrollo de las capacidades reflexivas, críticas y el pensamiento de alto nivel, así como la participación en las prácticas sociales auténticas de la comunidad, por lo cual el aprendizaje debe ser situado. Este principio no se distancia de la resolución de problemas, el descubrimiento y las prácticas significativas. Una práctica está situada en su contexto de aplicación y dentro del contexto sociocultural al que pertenece, integrando a su vez una serie de mediaciones y tecnologías que para este momento son las llamadas tecnologías de la información y la comunicación.